Tengan todos ustedes muy buenos días. Hemos venido analizando acerca de la existencia de Dios y su creación y hoy hemos visto algunos elementos de la ciencia y de la misma ciencia para poder determinar que efectivamente Dios existe y Él es el creador. Hermano Carlos Julio, a veces alguien aparece con un aparato nuevo, con un elemento así como medio extraño, moderno, bonito de colores, que no se había visto. Y hay una pregunta que se ha vuelto muy común y es, ¿y eso es chino ¿O de qué marca? o de qué marca? Porque la pregunta, si eso es chino, pues lo primero que eso implica es que es de mala calidad, porque lo hicieron los chinos, ¿sí? En materia de tecnología, todo lo que es hecho por Europa, Estados Unidos y todas las cosas, se concluye que es de buena calidad, pero si es los chinos, ahora es una idea falsa ya porque los chinos hacen cosas muy buenas y cosas muy malas. Pero estoy hablando de hacer. Entonces, cuando uno mira cualquier elemento y dice Made in China, y yo miro la naturaleza, un árbol, un ser humano, digo, no made in, o sea, no hecho por nadie, es de la casualidad. Solamente pasaron millones de años para poder determinar que tal o cual cosa no fue por hecho por nadie. Y la filosofía y la ciencia reconocen que todo tiene una causa, ¿sí? Las cosas hechas tienen un inicio y una causa. La física dice que el movimiento necesita una causa. Y efectivamente, el universo tiene una causa y un hacedor. Se llama Dios. Por eso, Por primero eso, Timoteo, perdón, por sí, eso te iba a primero decir que Timoteo por eso, 6. te iba a decir, hermano Orlando, que por eso nos dicen criaturas, ¿no? Exactamente. Porque fuimos creados, hay una creación, un creador. Sí, señor. Y estaba diciendo que el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:20, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No es que la ciencia sea falsa, sino que la ciencia, pseudociencia, la gente lo toma como verdad. Hablando de lo que hemos venido desarrollando, la teoría de la evolución, pues por eso se llama teoría, porque no es ciencia. Y es falsa, ¿por qué? Porque no se puede probar, no hay cómo probarse. Pero los colegios lo enseñan como la verdad absoluta. Y eso, de hecho, se ¿Por qué convierte pasa en, esto? ¿sí, hermano? Sí, que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede lo que se ve en el mundo científico? Porque, por lo que dice 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí o no? Completamente, hermano. De manera que hay que tener mucho cuidado y por eso le hemos dedicado ya con este 3 programas a la disque teoría de la evolución. Para meditar, en esto hay mucho que meditar porque no hay forma de probar esa teoría, por eso, como lo decías. Y hemos citado varios personajes con sus supuestas hipótesis, teorías, que lo triste es que por el hecho de ser personajes reconocidos en otras áreas, tienen credibilidad por la cosa que digan. Entonces, como lo dice ese personaje, es muy creíble. Hermano, pero es que basta con mirar la naturaleza, basta con mirar tantas cosas en este mundo que es imposible, hermano. Sí. Mire, hermano, cuando yo miro su celular, digo, uy, hermano Carlos Julio, qué bonito. Mira lo delgadito. Mostrame. Y tú me empiezas con mucho orgullo a decir, mire lo que hace esto, ¿no? Y no, ¡oh, qué tecnología! ¿Qué marca es? Entonces Exacto. voy a hacer comerciales. Mire, es Samsung, es Nokia, es cualquier cosa. Digo, uy, qué lindo, yo quiero uno de esos. ¿Por qué? Porque el aparato cuenta la calidad, experimentación y producto del creador. ¡Ja! ¡Qué casualidad!
Qué casualidad. Salmo 19:1-6 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo? Sí, igual. Ese firmamento, esa tierra, anuncia lo grande, lo espectacular de la persona que está detrás de esa creación. Sigue diciendo el Salmo, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra sale su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconder de su calor. Los elementos de la creación y sus astros cuentan la gloria de Dios. Y no me queda más remedio decir quién hay detrás de ese movimiento, de esa organización, de ese de color, de esa, digamos, forma. Tiene que haber alguien. Nadie puede decir que lo que es creado no tiene un creador. Mire, hermano, que se habla de que la Biblia es simplemente una religión, es una cuestión de solo fe. Pero yo pienso que también podríamos hablar de las evidencias científicas de la Biblia, porque la Biblia declara y dijo miles de años atrás o cientos de años atrás cosas que ni siquiera los científicos sabían. Por ejemplo, que la Tierra era redonda. Eso lo dijo el Señor a través de la boca de Isaías. Pero no, los hombres tan inteligentes hace 1500 años descubrieron que la Tierra era redonda. Pero la Biblia lo había dicho hace 4000 años atrás, hermano. ¿Ves? La Biblia habla de el ciclo del agua, ¿no? La Biblia habla acerca de la velocidad de la luz. La Biblia habla de biología. Por eso que muchos científicos no compiten o creen que la Biblia no se puede armonizar con la ciencia. Yo creo que vamos a tener que hablar acerca de las evidencias científicas de la Biblia y cómo Dios dijo y enseñó mucho antes cosas que el hombre jamás imaginó. De manera que por eso cuando dice que las cosas invisibles de Dios, que su eterno poder y deidad son visibles desde la creación, cuando citabas ahora que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia las obras de sus manos, es porque son cosas realmente evidentes que la Biblia, ahora, la ciencia respalda, es decir, oiga, ¿cómo pudo este personaje, por ejemplo, Isaías o Daniel o Job, cómo pudo saber de estas cosas? Si es que eso es de hace 6000, 5000, 4000 años atrás, eso no cabe en la cabeza de nadie. ¿Cómo la gente no se dio cuenta de eso que lo decía la Biblia, entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Claro que sí. Y aquellos que tuvieron acceso a ella han podido desarrollar científicamente algunos conceptos. Por ejemplo, la genética parte de un principio de Dios. Cada cosa fue creada según su género. Ah, bueno, cuando yo digo según su género es porque hay una identidad en cosas. Entonces, toda planta tiene una identidad, un género. Toda carne tiene un género, el de las aves, el de los peces, el de nosotros, ¿sí? Entonces de ahí empieza a averiguar sobre el genoma humano. Ay, no, pero es que ahí no está especificado. No, venga, venga. Dios no necesita ponerse a hacer un tratado de biología o de ciencia o de anatomía para poder determinar algo. Dios, en su eterno poder y deidad, eh, está indicando que Él es el creador. Y entonces la filosofía dice, claro, porque es que no hay nada en la tierra de lo cual disfrutemos que no tenga un creador, un teléfono, unos zapatos, un vestido, ¿sí? Y entonces la tierra, ¿qué? No, es así no, porque pasaron millones de años para que el hombre fuera como el mono. No, hay hombres que siguen siendo monos, ¿no? Porque no piensan, no entienden, no analizan. Y efectivamente, como dice Romanos 1:20, el texto que está citando ahorita, es que esas cosas, o sea, que
que es la creación del mundo, hacen visible a su creador, su eterno poder y deidad. ¿Cómo entiendo que Dios existe? Pues por medio de las cosas hechas. Y dice Dios, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, porque hay un creador detrás de las cosas hechas, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Recuerden, queridos oyentes, que el corazón es la mente. Y entonces dice Dios que se envanecieron en sus razonamientos. Mira, lo que pasa es que yo pienso que las cosas parten de una espora que llegó a la Tierra a través de, porque el universo tiene que estar habitado, imposible que no. Si sabemos que hay millones de estrellas y galaxias, en las galaxias siguientes debe haber alguna manifestación de vida. Esa manifestación de vida tiene una tecnología muy grande y esa tecnología muy grande hizo que algunos de esos extraterrestres pasaran por aquí, dejaran esa semillita y de ahí empezó la vida. Oiga, su necio corazón fue entenebrecido, porque nada de lo que están diciendo hay prueba alguna. Aparece otro señor y dice, no, lo que pasa es que se sabe que cuando hay explosiones de estrellas por su envejecimiento, entonces se crea un gran vacío y un famoso agujero negro. Y entonces, de uno de esos agujeros negros, seguramente de otra galaxia, salió algunos elementos que fueron los que cayeron aquí en la Tierra y de ahí se creó la vida. ¿Cómo llega uno a eso? Si no es necio corazón entenebrecido. Y dice Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, ¿de dónde salió el ser humano? De una célula en el mar, que un día se unió con otra célula y decidieron tener ojitos, porque pasó millones de años. Después decidieron tener sistema respiratorio, porque pasaron millones de años. Y así se fue complementando las células, cada una decidió convertirse en una condición especial, sistema respiratorio, sistema digestivo. ¿Por qué? No sabemos. Y de pronto hubo un organismo multicelular con sistema respiratorio, visión, alimentación. Ah, pero hay otros que decidieron hacer otra cosa. Y de ahí entonces del mar decidieron mirar y cambiaron el sistema de branquias por pulmones. ¿Por qué? Pues porque pasaron millones de años. Hermano, profesando ser sabios se hicieron necios. Y no quieren reconocer la gloria de Dios, incorruptible. Y por eso entonces buscan una respuesta que no la han podido hallar en todas cosas diferentes. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, ya no hay moralidad, no hay parámetro. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Si no, hay que borrar la posibilidad de deidad. Hay que evitar que la gente lea la Biblia en los colegios. Hay que evitar que la gente esté tan ocupada que no tengan un examen científico, literario, filosófico y religioso de la palabra de Dios. Mire, hermano, que analizando muchas conclusiones de científicos, hablan que es tan sorprendente que la vida en nuestro planeta no podría existir sin la perfecta velocidad de rotación de la Tierra. Si se llega a modificar, bien sea acelerar o detener, la Tierra dejaría de existir. Es decir, la vida en la Tierra. Ahora, si la Tierra estuviera alejada del Sol, entre un 2 o un 2,5%, la vida dejaría de existir. Si tan solo hubiera un 1% de cambio en la luz solar, la Tierra dejaría de existir. Eso lo dicen los científicos. Si la Tierra fuera más pequeña o más grande, no habría vida. Si la Luna fuera más pequeña o más grande, si existiera otra luna, si la corteza terrestre fuera más delgada o más gruesa, si la combinación de los gases de nuestro aire no fuera como lo es, perfecta, oxígeno 21%,
nitrógeno 78% y argón, neón, helio, criptón y xenón. Si la capa de ozono que nos rodea fuera más gruesa o más delgada, no existiría la vida en este planeta. Es que, hermano, tratar de pretender que el tema es solamente de millones de años de tiempo, no. Antes que eso, tenía que haber un equilibrio tan maravilloso, tan perfecto, tan sorprendente, que exactamente tuvo que haberlo hecho alguien, un gran arquitecto del universo. Y, ignorar ese arquitecto, ese creador perfecto, es lo que la gente no quiere hacer. Aquellos pues que promueven, que enseñan y que creen en la teoría de la evolución. Como no que quisieron aprobar a Dios, como dice Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues el Señor los entrega una mente reprobada. Crean lo que quieran creer, ese es su problema. Y el problema de la gente es que cree a esos que quieren creer en la evolución. Eso consigo trae que se acaba o se ignora a Dios. Al ignorar a Dios, pues se ignoran valores morales. Al ignorar valores morales, la sociedad se acaba. ¿Por qué? Porque es la base de una sociedad en armonía, sometidos a un creador y a sus leyes. Miren, es que eh, la gente cree que es un tema simplemente de religión y de creencias absurdas en algo para justificar mi existencia, es lo que dicen los filósofos. Pues obviamente porque nunca se han detenido a mirar la Biblia. Y cuando ven la Biblia empiezan a decir, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Pues se me ocurre porque es historia, porque es literatura, porque es poesía, ¿sí? Artes en las cuales el hombre se extasía cuando el hombre las ejecuta, pero cuando Dios las ejecuta les parece que eso es absurdo. Juan 3:19 dice, y está la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bueno, es eso. Querer mantenerse en la ignorancia. Orlando, usted es un atrevido. ¿Cómo va a decir que los grandes científicos que han desarrollado máquinas, investigaciones, vacunas para las enfermedades, sí, amaron más las tinieblas que la luz? Discúlpeme. Es que eso que el científico hace es porque Dios lo ha permitido. Sí, Dios ha permitido que el ser humano con su inteligencia, porque además esa inteligencia supuestamente es casualidad, ¿no? Logre combinar una u otra cosa a través de la observación. Miren, me viene a la memoria en esto la historia de la ley de la gravedad. ¿Cómo se descubrió la ley de la gravedad? Por la observación de un ser humano. ¿De qué? De los elementos de la naturaleza. Y le dijo, claro, hay una atracción de la Tierra, todo tiende a su centro, ¿sí? Y por eso salió la ley de la gravedad. Y de ahí se desarrolló una cantidad de elementos científicos. ¿Por qué? Por la observación de los elementos creados. Y así cada cosa. Mano Carlos Julio, la ciencia ha avanzado mucho sobre la entendimiento del cuerpo humano, la medicina, gracias a Dios. Pero cuando se acabó la vida, ¿por qué no pueden mantener la vida? ¿Por qué? Ay, entonces, ¿qué se han inventado? La criogénesis. Congelan a alguien a través de algunos elementos para ver si después, muchos años adelante, está la solución para esa enfermedad, a ver si lo reviven. Porque no han podido contra un designio de Dios. Es que hay vida y hay muerte física, ¿no? Hablando de lo físico. Y aquellos que no le dan la gloria a Dios también tendrán una muerte espiritual como Dios lo establece. Por eso Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es lo que dice Dios. Sí, es lo que dice Dios. Y Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, ya lo habíamos mencionado. El ser humano quiere probar que Dios no existe. Decía un grafiti. Dios no existe.
atentamente, Pedro. Abajito decía, Pedro no existe, atentamente Dios. Porque nosotros somos temporales, pero esta creencia en Dios viene desde hace 6.000 años, cuando Dios hablaba con el hombre, lo puso en la tierra y le dio instrucciones precisas. Mi hermano, uno se asombra cuando ve en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo judío, las guerras, las máquinas de guerra, la identidad de Dios al hacer esa defensa del pueblo de Israel. Y uno se queda sorprendido. La gente dice, cree que es que la gente andaba con, ¿cómo se dice? Como despuesito de los monos, ¿no? Sin un idioma, sin un conocimiento que Dios le hubiera dado de agricultura, de arquitectura. La gente se maravilla cómo los antiguos hacían grandes ciudades, acueductos y todas cosas. Es que, es que hay mucha ciencia que se ha perdido, precisamente porque el hombre ha pretendido acabar la, la identidad de Dios o la existencia de Dios, acabando y arrasando pueblos, ¿sí? Y mucha literatura, mucha conocimiento se perdió en esas guerras donde el hombre hizo dioses a los cuales defendía y acababa con pueblos con mucha sabiduría. La famosa biblioteca de Alejandría, que se quemó y es una de las 7 maravillas y resulta que había mucho conocimiento allí. De tal manera que el hombre se ha autodestruido. En estos días abrieron una cápsula del tiempo. Me pareció ver en la noticia que hace muchos años guardaron en una cajita algunas cosas para que la gente después de tanto tiempo la abriera a ver cómo han cambiado las vainas. Y pues se sorprendió porque pues, no eran cosas muy profundas, simplemente vieron el contar del tiempo. Pero la sabiduría del ser humano está desde que Dios lo puso en la tierra. No venimos del mono, no venimos de una transmutación de especies, no venimos de... Fuimos puestos en la tierra como seres humanos y como tal seguimos. Así es, hermano. En conclusión, podríamos decir que los científicos y muchas otras personas aceptan la evolución, no por creer que sea una realidad científica, sino porque serían criticados por creer en la creación. En Estados Unidos, hermano, hay un museo que se llama el Museo de la Creación. Y tuve la bendición y el privilegio de ir hace, no sé, como unos 10 años quizá atrás, a conocerlo junto con un hermano que nos llevó por allá, creo que eso es en Kentucky o Cincinnati, no me acuerdo bien en el lugar, pero ese día en particular había mucha policía porque los de la competencia, otro museo que existe por ahí, no creo que en el mismo estado, pero en otra parte, que es el Museo de la Evolución, estaban amenazando con agredir, atacar, vandalizar ese museo. Ese museo está en Estados Unidos y es muy bueno. Es el Museo de la Creación, porque allí está registrado con figuras y incluso hay una réplica de parte de lo que es el Arca de Noé. Eso es como por los lados de Kentucky, porque de hecho el Arca de Noé fue replicada y en la actualidad existe bajo las medidas bíblicas para demostrar que las medidas que la Biblia determina de alguna cosa son reales, no son ficticias ni exageradas, sino reales y funcionales. Y ahí existe el Museo de la Creación y muy cerca de este, la réplica del Arca de Noé. De manera que aunque los científicos no lo quieran creer, aunque puedan burlarse de usted por creer en la creación y en el creador, pues bueno, la Biblia nos da consuelo y nos da la motivación en el sentido de que, pues así mismo del mismo Señor Jesús y de los apóstoles se burlaron porque no le creían. A Noé durante 120 años se le burlaron por lo que estaba haciendo, porque no había evidencia científica de que fuese a llover cuando nunca antes había llovido, y sin embargo Dios respaldó lo que Noé decía. ¿Sí? Y finalmente podemos hablar acerca de la existencia o no de los dinosaurios, podemos hablar acerca de la existencia de Sodoma y Gomorra y cómo fueron acabados. Bueno.
Cada vez que el hombre científico honesto se acerca a alguna de las elementos o historias o narraciones de la Biblia y va y trata de averiguar, no le queda más remedio de decir, esto es extraño o esto es obra de Dios. Nosotros preferimos decir, esto es obra de Dios. Y hay una advertencia en Romanos 2, 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es lo que dice Dios. Hay justicia y habrá justicia y daremos cuenta de lo que tenemos en la cabeza y del reconocimiento, de la confesión de que Dios existe. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios existe. Usted y yo somos temporales. Que tengan un bonito día y que mediten en esto. El Señor les continúe bendiciendo.